Vamos a hablar entonces de un algoritmo de planificación de procesos que es bastante importante, un algoritmo que, digamos, que trata de aliviar los problemas que existen en los algoritmos que vimos la clase pasada, que fueron los algoritmos de FIFO, del Shortest Job First, o el Shortest Time to Completion First, o el Round Robin, ¿cierto? Estos algoritmos pues tienen ciertas características que vamos a analizar acá y vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Entonces, cuando hablamos del planificador de propósito, un planificador de propósito general, nos vamos a encontrar que de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, tenemos unos problemas. ¿Por qué? Porque si la métrica que vamos a analizar es la métrica del turnaround time, de ese tiempo de, como de ejecución, recuerden que este tiempo de turnaround time es el tiempo desde que el proceso finaliza hasta que menos el tiempo que empieza, ¿cierto? O sea, desde que empezó hasta que finalice, sin importar lo que le haya quedado esperando, pues ahí eso todo va incluido. Esta métrica es típica de sistemas tipo batch. ¿Cómo así que sistemas tipo batch o por lotes? Son sistemas en los cuales yo, como les dije la clase pasada, tengo un conjunto de trabajos por realizar y a mí lo que me interesa es como ver rápido que todos estos trabajos se estén desarrollando, ¿cierto? Pero en conjunto, ¿sí? No hay generalmente en sistemas tipo batch un usuario interactivo que esté demandando interactividad de esos trabajos, de ese conjunto de trabajos que usted pone a desarrollar. Entonces, el caso típico que yo les daba, por ejemplo, es un workstation en una compañía, suponga un banco, ¿cierto? Al final del día, el banco tiene que desarrollar los balances, no sé, calcular los intereses, calcular pues algunas cosas sobre una extensa base de datos, son trabajos por lotes, en el cual no hay un usuario interactivo. Bueno, ¿cuál es el balance del usuario X? No, simplemente se actualizan los datos de un día para el otro y entonces eso se realiza generalmente en sistemas por lotes, ¿sí? Esta es la forma en la cual se trabajaban los sistemas antiguamente, ¿cierto? Encontrar ejemplos de sistemas tipo batch en la actualidad cada vez es más difícil porque de hecho así fue que comenzaron los sistemas. Históricamente evolucionaron desde sistemas tipo batch, ¿sí? En los cuales teníamos un computador muy costoso, digamos, por una universidad o una compañía, y los usuarios de ese computador lo que hacían era someter trabajos a ese sistema de cómputo que podían ser atendidos en un momento pues indicado, digamos, por medio de unas prioridades o alguna cosa, se calculaba pues esos trabajos o por medio de estos algoritmos, ¿sí? Y finalmente el usuario volvía luego por los resultados del algoritmo que lanzaba a ejecutar. Luego, la evolución típica pues son los sistemas interactivos. Los sistemas interactivos tenemos otra métrica diferente que era el response time. El tiempo de respuesta es el tiempo desde que inicia el proceso hasta que es por primera vez ejecutado, ¿cierto? Entonces, básicamente si el proceso cero, por ejemplo, el que yo quiero ejecutar, él fue, digamos, lanzado a ejecutar en un tiempo cero y en un tiempo X inicia su ejecución, entonces este es el tiempo pues de respuesta, diferente al turnaround time, que es en el tiempo en el que finaliza, ¿cierto? O sea, el mismo ejemplo, el proceso cero se lanza a ejecutar en el tiempo cero o llega, digamos, a la lista de procesos listos en el tiempo cero y el proceso cero empieza su ejecución, finaliza por acá, ¿cierto? Entonces el tiempo del turnaround time es todo esto, el tiempo hasta que finaliza, ¿sí? Entonces son como diferentes, estos son evolución en el tiempo. Entonces son dos métricas diferentes, dos algoritmos diferentes para esas métricas. Entonces, ¿cómo obtener un planificador de procesos de propósito general que idealmente soporte ambos tipos de sistemas? Esa es como la pregunta pues que tenemos acá o la cual nos enfrentamos. Porque si, bueno, si tengo un sistema tipo batch, entonces tengo este tipo de algoritmo que es el mejor. Pero este algoritmo no funciona en sistemas interactivos, no es el más bueno en sistemas interactivos. En sistemas interactivos es el round robin. Pero el round robin es muy malo en la métrica del turnaround time. Entonces acá tenemos, digamos, un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si tengo un sistema de propósito general en que a veces tengo procesos tipo batch y otras veces procesos interactivos? No voy a tener un buen desempeño en alguno de los dos. Entonces,
ahí es donde venimos a hablar pues de esta propuesta, la propuesta del Multilevel Feedback Queue. Básicamente es una cola multinivel con realimentación, ¿cierto? Entonces, básicamente es un algoritmo de planificación multinivel, ¿sí? Este algoritmo de planificación pues define ya unas cosas diferentes. ¿Qué es lo que define? Define que vamos a tener varias colas de procesos. Entonces, en los algoritmos anteriores teníamos una sola cola. El round robin, el shortest job first, o todos esos algoritmos que vimos, utilizaban una cola de procesos y a partir de esa cola de procesos tenían entonces tomaban una decisión, ¿cierto? Ahora aquí ya tenemos varias colas de procesos. La idea es que cada una de esas colas va a tener un nivel de prioridad para el sistema, ¿cierto? Entonces aquí ya hablamos de prioridades. Un algoritmo en general de planificación por prioridades, pues planifica aquel proceso que tenga la más alta prioridad, ¿cierto? Esa es como la idea general sobre estos algoritmos. Ahora, cuando lo tenemos dentro de un sistema multinivel, entonces tenemos que mirar cómo funcionan las prioridades respecto a los niveles. Entonces hay dos primeras reglas que se empiezan a enunciar para los niveles en el sistema, ¿cierto? Entonces la primera regla, que es esta, es, vea, vamos a ejecutar aquellos procesos que tengan la más alta prioridad. Entonces, si la prioridad de A, siendo A y B dos procesos, la prioridad de A es mayor a la prioridad de B, A se ejecuta primero. Pero si la prioridad de A es igual a la prioridad de B, entonces se hace round robin para A y B. Entonces ahí hay una mezclita entre esos componentes. Acá podemos ver entonces que tenemos, digamos un ejemplo donde tenemos 8 niveles de prioridad, siendo el nivel 8 la prioridad más alta y siendo el nivel 1 la prioridad más baja. Entonces para este caso específico, A y B tienen el mismo nivel de prioridad, que es la prioridad más alta. A y B se empezarían a ejecutar, digamos, en un estilo de round robin. Entonces si por acá tenemos el tiempo, digamos el diagrama de ejecución en tiempo, empezaría a ejecutarse A en este nivel Q8, empezaría a ejecutarse A, luego por el time slice, luego el B, luego la nuevamente, luego el B nuevamente, ¿cierto? Cuando ya ellos terminen, entonces acá en el nivel más bajo de prioridad, que era el nivel Q1, empieza a ejecutarse el proceso D, que es el que tenemos acá, pues en este ejemplo reducido. Entonces, básicamente eso es lo que sucede, ¿sí? Tenemos estas reglas básicas. Esto nos permite entonces que podamos tener diferentes tipos de procesos. Ahorita lo vamos a ver, digamos, de manera más clara. La pregunta es entonces, ¿cómo asignar prioridades en un sistema MLFQ? ¿Cierto? ¿Bajo qué criterio nosotros podemos asignar prioridades en sistemas de este tipo? Entonces, analicémoslo desde el punto de vista real, o sea, qué es lo que pues, ocurre realmente cuando se requieren crear prioridades para procesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en sistemas Linux y Unix tienen un caso particular que es una llamada al sistema que se llama nice, ¿cierto? ¿Qué significa la llamada al sistema nice? Es que permite, digamos, alterar el nivel de prioridad de un proceso, ¿cierto? Generalmente siendo pues nice con otros procesos y decrementando mi nivel de prioridad para que los otros puedan correr, ¿cierto? Generalmente a nivel de usuario lo que usted puede hacer es trabajar con unos niveles de prioridad en los cuales usted tiene cierto control sobre esos niveles, pero generalmente es para, digamos, bajar la prioridad de su proceso, si está desarrollando un proceso poco prioritario. También hay estrategias en las cuales, por ejemplo, aquellos procesos correspondientes al sistema operativo, pues que se suponen que son cruciales para la estabilidad del sistema, tienen más prioridad que otros procesos de usuario, más prioridad para los de sistemas de operativos, para los del sistema operativo, pero para los procesos de usuario generalmente se trabaja que tienen una menor prioridad.
Otro criterio que se utiliza normalmente es el de tiempo real. Cuando tenemos sistemas en tiempo real, generalmente esos sistemas tienen mayor prioridad que procesos pues, que no son de tiempo real, ¿cierto? Un proceso de tiempo real puede ser, por ejemplo, un proceso crucial de comunicaciones, ¿cierto? A nivel de sistemas embebidos, esto tiene más relevancia, perdón, a nivel de un sistema de cómputo, por ejemplo, cuando usted está ejecutando o está tratando de ver un video en YouTube, usted está cargando información, ¿cierto? Cargando información, digamos, ejecutando algunos algoritmos de codificación sobre esa información para que usted la pueda ver en la pantalla. Si eso se retrasa, pues usted no alcanza a ver el video de manera fluida. Entonces se dice que no se cumple la funcionalidad del video, entonces ese tiene algunos requerimientos de tiempo, digamos la ejecución en streaming de un video puede ser entonces considerado como un sistema en tiempo real. Ahora, que usted no vea un video no es tan grave, ¿cierto? Pues bueno, tiene una pequeña indisposición como usuario y espera que el sistema se estabilice. Pero hay sistemas de tiempo real que los llamamos los sistemas de tiempo real de hard real time, como tiempo real duro. Son aquellos sistemas que son cruciales que funcionen en ese tiempo. Entonces piensen que usted está desarrollando un sistema de cómputo para uno de estos, para un automóvil moderno, ¿cierto? En los automóviles modernos, digamos que pueden haber sistemas que lancen el airbag del carro, ¿cierto? Entonces cuando detecten que hay un choque, ellos tienen unos cuantos milisegundos para accionar el dispositivo del airbag. Si ese dispositivo no se acciona en esos tantos milisegundos, pues básicamente el sistema no funciona y existe una alta probabilidad pues de que el usuario del carro pues sufra incluso consecuencias graves, incluso la muerte, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante los sistemas de tiempo real y son muy importantes las prioridades entonces en sistemas real time. Una forma entonces que utiliza el MLFQ para determinar prioridades no son estas, sino es el análisis del pasado, ¿sí? El análisis del pasado es una forma dinámica de asignación de prioridades en un proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el análisis del pasado? Vea, asigne las prioridades de acuerdo al comportamiento observado de ese proceso. Y entonces uno puede definir lo siguiente, vea, si un proceso, el cual está haciendo la CPU, la usa por un pequeño tiempo y luego hace un acceso a una entrada-salida, digamos que yo preferiría darle una alta prioridad a ese proceso sobre aquellos procesos que usan intensivamente la CPU. ¿Por qué? Esto de algún modo es una forma de hacer una abstracción pues, de las prioridades de acuerdo al proceso más corto. Se supone que si un proceso usa la CPU e inmediatamente se va a hacer IO, pues va a usar la CPU por un tiempo más corto, ¿sí? Entonces le voy a dar, digamos, el uso de la CPU a esos procesos primero para que vayan, ejecuten su pedacito de CPU rápido y se vayan a esperar el dispositivo de entrada-salida, mientras que los procesos que usan intensivamente la CPU, pues los dejo de último. Eso entonces trato de ejecutar los procesos más cortos primero. Esa es como la idea pues en la asignación de prioridades en el MLFQ, hacer que de algún modo estas prioridades nos permitan ejecutar los procesos más cortos primero, ¿sí? Sin tampoco dejar pues que los procesos más largos vayan a sufrir de inanición del recurso de la CPU. Listo.